Hola querida familia GYC, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Alfonso y es un placer saludarles en este repaso de la lección número 7 con un tema muy importante que es la oración perseverante. Y como estudio trae Primera de Samuel 1, ¿sí? Realmente un capítulo muy inspirador y vemos cómo realmente la oración perseverante tiene sus resultados y cómo en el proceso podemos conocer más a Dios y nos hace también crecer en fe. Vamos a hacer una oración antes de comenzar la lección. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Tu palabra, Señor, nos instruye, nos orienta y esta vez estamos, Señor, estudiando la oración perseverante. Señor, que cada vez que oremos, ayúdanos a realmente perseverar, Señor, a no orar esporádicamente, sino que ser constantes en la oración. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo venga a hablarnos, guiarnos, enséñanos, Señor, y que nuestra mente pueda estar abierta para escuchar tu voz. Te rogamos de todo esto por amor de Jesús. Amén. Muy bien. La oración perseverante, primera de Samuel 1:1, vemos la historia de Ana, ¿sí? Ana que tenía una dificultad, que era estéril y no podía tener hijos. Y vemos que prácticamente el hombre, bueno, el Cana, tenía dos esposas y una de ellas era Ana y la otra es Penina, ¿sí? Voy a leer un versículo, que es el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Samuel, que dice así. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Entonces, en ese momento, ella va al templo, ¿verdad? Y se pone a orar a Dios. Sabemos el transcurso que ha pasado Ana. Ella pasó por humillaciones porque prácticamente el capítulo nos menciona que el Cana, en el momento en que él se iba al templo y y hacía su sacrificio, ¿verdad? Daba su ración correspondiente, dice, a Penina y a sus hijos, pero daba una especial a Ana. Y Penina y Ana prácticamente se convirtieron en rivales. Y Penina hacía la vida imposible a Ana. Dice que se burlaba de ella, la humillaba por el hecho de que ella no podía tener hijos. Imagínense yo me imagino la situación de Ana, que realmente ella por ser estéril, ya se sentía, me imagino, con tristeza, y es lo que nos menciona ahora el capítulo, y que encima de eso es que la humillen, se burlen de ella por el hecho de ser estéril, por no poder darle hijos, ¿verdad? A su esposo también. Pero sin embargo vemos que ella es perseverante en la oración. Ella tenía la fe de que Dios podía responder a sus oraciones en algún momento y le podía conceder hijos. Ella no perdió la fe y nos muestra también una lección de cuán importante es cuando vayamos en oración a Dios fe, tener fe, orar con fe. Y vemos que Ana le abre el corazón a Dios, eh, dice que llora en amargura y le hace una promesa a Dios, que si le concede un hijo, ese hijo sería dedicado toda su vida al servicio del Señor. Esa es la promesa que le hizo Ana a Dios. Y cuando ponemos a pensarnos, em, la oración perseverante realmente es muy importante, porque debemos orar hasta que consigamos entender la respuesta de Dios, hasta que la respuesta de Dios
llegue a nuestras oraciones, porque Dios escucha nuestras oraciones, ¿sí? Hay un versículo que dice que cuando nosotros pedimos a Dios algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye, podemos tener la seguridad que ya tenemos lo que le hemos pedido, ¿sí? Y la lección nos trae una pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Y es una pregunta para que nosotros podamos autoanalizarnos a nosotros mismos. ¿Será que oramos solo de vez en cuando? ¿O tenemos algo específico que queremos orar por Dios, pero nos olvidamos de orar? Necesitamos ser más constantes en la oración. Y la oración realmente es lo que nos conecta a nosotros con Jesús, lo que nos conecta con Dios. La oración y el estudio de la palabra de Dios son el alma del cristiano, son el alma de nuestra relación con Dios. No podemos crecer en nuestra relación con Dios sin tener una vida de oración, sin orar y sin el estudio de la palabra, porque a través del estudio de la palabra nosotros podemos escuchar la voz de Dios a nosotros, ¿sí? Em, Muchas veces podemos sentirnos lejos de Dios o pensar que estamos lejos de Dios o que Dios está distante, pero sin embargo, Dios está ahí, Dios está ahí, Dios escucha nuestras oraciones. También hubo personajes de la Biblia que pasaron por eso, pero Dios está ahí. Y la historia de Ana es una historia que realmente muestra decepción, eh, tristeza, retraso. Vemos que la respuesta de Dios no vino rápidamente a Ana. Y el impacto de eso, el impacto del testimonio, iba a ser diferente. Ana perseveró en sus oraciones. Y la experiencia de Ana de oración le acercaba más a Dios. Ella perseveró en la oración. A veces Dios se demora para responder aquello que le pedimos, pero en el proceso terminamos conociendo más a Dios, terminamos amando más a Dios, a depender enteramente de Él y no de nosotros. Porque el orgullo y la autosuficiencia, cuando todo va bien, cuando nos olvidamos de orar, esos son impedimentos para tener una relación más íntima con Dios. No podemos ser autosuficientes y al mismo tiempo depender de Dios. Tenemos que depender de Dios enteramente, ser humildes. Muchas veces Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas, cosas difíciles, muchas veces nos llenan de tristeza, para que podamos dejar nuestra autosuficiencia y poder acercarnos más a Dios. Y la historia de Ana realmente nos inspira a poder ser constantes en la oración. Ella perseveró y Dios respondió en el tiempo de él. Y es importante recordar también que los planes de Dios son mejores que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Muchas veces nosotros queremos algo y primero que no es lo que necesitamos, o segundo no es el tiempo todavía. Y Ana se sentía sola muchas veces en esa situación, a pesar de que tenía un esposo que la amaba. La Biblia nos dice que él la amaba a ella y que muchas veces no entendía la tristeza que ella tenía por el hecho de no poder tener hijos. Sí. Em, y ella buscó a Dios en esos momentos más difíciles. Y Dios también la amaba, Dios también estaba con ella y Dios no la había abandonado ni olvidado.
Dios escuchaba sus oraciones. Y Ana realmente es un ejemplo inspirador de una profunda devoción a Dios. Ella no se rindió, ella no se rindió. Y, y esta historia realmente nos invita a que podamos ser perseverantes en la oración. Muchas veces las cosas no resultan como nosotros esperamos, pero en ese momento debemos confiar en Dios, en la perspectiva de Dios, en que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que sabe qué es mejor para nosotros, sabe aquello que necesitamos y podemos tener varios desafíos en nuestras vidas, varias cosas, pero así como la Biblia nos invita a confiar en Él. Muchas veces en esos momentos difíciles en donde parece que la respuesta no llega, es el momento en que necesitamos confiar en Dios, hablar a Él con toda confianza, como a un amigo, y que Dios es nuestro refugio en los momentos difíciles, en los momentos buenos, y debemos buscar la voluntad de Dios. Y muchas veces eso es lo que más nos cuesta a nosotros, buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Y, y no la nuestra, porque Dios es soberano. Dios sabe todas las cosas. Dios es omnipresente, omnipotente y, y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y está ese versículo que dice sobre la oración, ¿verdad? Que cuando nosotros pedimos, llamamos, eh, encontraremos. Y también en Mateo nos dice, ¿verdad? De que si los padres saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre? ¿Cuánto más el Padre está dispuesto a concedernos el Espíritu Santo? ¿Cuánto más el Padre está dispuesto a concedernos sus bendiciones, ¿verdad? Necesitamos tener fe cuando oramos, tener fe, depender de Dios, permanecer en Dios y en su palabra, buscar su palabra, tener esa comunión con Dios, perseverar, porque muchas veces la oración no es algo que nos puede, no es que Dios se baja hasta nosotros, sino que la oración nos eleva hasta Él. Dios ya es cercano a nosotros. Dios nunca nos abandona en los momentos difíciles. Y aunque a veces puede parecer que está muy distante, Dios está. Y así como Pablo mencionó, eh, mi gracia te basta. Es como que Dios le dijo, mi gracia te basta. Y la gracia de Dios, que la gracia de Dios realmente nos baste. Y podamos confiar en su gracia, en su amor, en su misericordia. Y voy a leer un texto de Elena de White que trae la lección y dice la pregunta, ¿por qué orar si Dios ya sabe todo? Y muchas veces podemos tener eso en mente. ¿Por qué orar si Dios ya conoce todo? Si Dios sabe mi vida, sabe mis dificultades, sabe mis pensamientos, sabe mis necesidades, ¿por qué debo orar? ¿Por qué? Si Dios ya sabe todo. Miren lo que dice la hermana de Elena de White. Dice, no es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, porque Dios ya sabe quiénes somos, sino con el fin de capacitarlo para recibirlo. Si nosotros necesitamos estar capacitados para poder recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva hasta Él. De hecho, Dios conoce nuestros deseos, nuestras necesidades, eh, nuestro corazón y lee cada intención de nuestro corazón. Orar es bueno para nosotros. Nos invita a detenernos en medio del ajetreo de nuestra vida, a hacer una pausa y a reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas y a ponernos a sus pies. La oración también abre más vías para que Dios actúe.
El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo ni por qué orar. Interesante, ¿no? Dice que la oración puede abrir vías para que Dios actúe. Por medio de la oración nosotros damos también permiso a Dios para que Dios actúe en nuestra vida. Y la oración, la fe están íntimamente ligadas. Eh, Realmente la oración es, es mucho más que solamente hablarle a Dios. Es mucho más que solamente contarle las cosas, ¿sí? Podemos intensificar nuestras oraciones con el estudio de la palabra, ¿sí? Debemos permitir que Él nos pode, que Él pode aquello que necesitamos, aquello que no nos deja crecer y para que nosotros podamos dar buenos frutos, ¿verdad? Podamos dar frutos. Debemos ir a Dios sintiendo nuestra necesidad de Él, que realmente necesitamos de Él. Eh, y poder entender que Dios tiene mejores planes para nosotros, que los planes de Dios son más altos que los nuestros, que los planes de Dios llegan el tiempo perfecto para nosotros. Y Él tiene un propósito para la vida de cada uno. Muchas veces esa oración que se demora en responder, que parece que Dios tarda en responder, eh, puede ser el mayor testimonio de nuestra fe. Así como lo fue en la vida de Ana. La oración tardó para venir. La respuesta tardó, pero el testimonio fue grande. Él tuvo su hijo, lo dedicó al Señor y Samuel sirvió al Señor desde pequeño. Miren cuán grande es el testimonio de la oración que Ana hizo. Su hijo estuvo al servicio de Dios. Es la promesa que Ana le hizo a Dios y ella lo entregó al servicio de Dios. El gran testimonio que generó la oración perseverante de Ana y que no nos cansemos de orar, no nos cansemos, que podamos dedicar tiempo a la oración. Y voy a leer para terminar eh, Jeremías, Jeremías 29 11 al 13. Dice así, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Entonces busquemos a Dios de todo corazón y vamos a encontrar a Dios. Sus planes son mejores que los nuestros. Que cada día podamos tener presente eso de que Dios tiene mejores planes para nosotros y que Él está al control de todas las cosas. Muchas veces en el proceso no entendemos el propósito de Dios, pero Dios nos capacita para su llamado, nos capacita y Dios tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Que no nos cansemos de orar, que podamos orar, tener tiempo de oración personal, también podamos participar de las oraciones en grupos, en la iglesia, orar por los hermanos, orar por los amigos, orar, hacer la oración intercesora por otros, ¿sí? Bueno, que con esto vamos desafiarnos a nosotros mismos a orar más, a ser perseverantes, a orar todos los días y a ser perseverantes en la oración. Vamos a hacer una oración justamente para terminar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por el privilegio de poder orar, Señor, de poder llevar nuestras necesidades, nuestras luchas, tristezas, deseos, anhelos a ti, Señor, de poder alabar y glorificar también tu nombre.
de poder estudiar tu palabra y poder aprender de ti, Señor. Que cada día podamos escuchar tu voz y que podamos perseverar, Señor, en la oración y en el proceso también podamos aprender a confiar más en ti, a depender más de ti y a que cada día podamos orar con fe, Señor. Y por sobre todo, que podamos entregar nuestras vidas en tus manos y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los jóvenes, bendice a tu iglesia, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Te rogamos por amor de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Te pedimos que puedas compartir y hasta un próximo repaso. Que pasen un feliz resto de semana, feliz día de preparación, feliz sábado. Que Dios los bendiga. Chao, chao.